Las reporteras en salud. Domi García Saleta. En salud. Programa de temporada. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Qué placer hacerles compañía este día. Estamos en vivo desde los estudios de La Voz del Trópico para Carivisión. Mi amigo Camilo me acompaña en el día de hoy. Tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar de política y de salud también. Franklin de Jesús, que está con nosotros. Buenas tardes. Y además es candidato a diputado por la circunscripción 1, que es la mía, mi circunscripción del Distrito Nacional. Sí. Mil gracias, Domi, mil gracias, Camilo. Me siento muy a gusto de estar aquí con ustedes y sobre todo con ese amado público que habitualmente se da cita para verles y escucharles. Sí. Hoy es el Día del Agrónomo, así que felicidades a todos los agrónomos del país. Una profesión muy especial, muy trabajadora, y de hecho hoy hay una actividad importantísima de los agrónomos, donde está el presidente de la República y el expresidente Hipólito Mejía también. Y esos datos los tendremos el viernes aquí de todo lo que pasó en el Día del Agricultor, en el día de hoy, así que felicidades. Cuénteme una cosa, usted es del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué propuesta tenemos? ¿Qué lleva usted? Sí, las propuestas de nosotros realmente van basadas primero en base al ser humano. El ser humano, que es lo más importante, porque el ser humano es quien produce bienes y servicios, es capaz, si lo capacitas, lo forma, es capaz de producir bienes y servicios, generar riqueza, llegar a un nivel de autonomía, de capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas y lo que es la autorrealización como individuo y como persona. Entonces, nosotros, como primero, quisiéramos proponer una ley de ocupación y de ingresos, es decir, basado en el artículo 62 de la Constitución, que habla que el trabajo es un derecho, es un deber, es una función social del Estado de garantizar un trabajo remunerado. Entonces, en ese sentido, aquí no se invierte en el capital humano, es decir, hay que invertir en el desarrollo humano de tal manera porque es el ser humano quien es capaz de llevar un país hacia adelante. Entonces, la primera ley tiene que ver con el ser humano, la segunda ley tiene que ver con la productividad. Entonces, aquí no se protege, es decir, es una ley de desarrollo y de soberanía, es decir, aquí hay que proteger, defender, asistir sectores que son importantes de la productividad, es decir, hay que ver también con la soberanía y la justicia. Exigimos que haya un sistema de justicia que se respete, que aplique justicia con equidad, transparencia, de tal manera que podamos cumplir con el pacto social. Hay que hablar de seguridad en esa ley. Sin seguridad no hay igualdad. Si no hay igualdad de oportunidad, si no hay primero libertad como motor básico para llegar a la igualdad. Si no hay igualdad, entonces no hay oportunidades para que personas se desarrollen ni hay entonces prosperidad. Entonces es básico tener una ley de desarrollo económico y de soberanía. Hay que tener acuerdos nobles entre las partes de tal manera de que continuemos formando otros microempresarios pequeños y que puedan migrar socialmente. En el caso, por ejemplo, no tenemos una ley general de población. No podemos crecer de una manera desorganizada y hay que ver todas esas niñas, adolescentes que están quedando embarazadas, dando a luz. Es una puerta de entrada a un círculo vicioso de pobreza que se transmite de generación en generación, puesto que continúan heredando el mismo trasfondo social, la misma desigualdad de oportunidades. Es común de ir a nuestros hospitales y tú ver que la madre de 28, 30 años acompaña a la niña que está embarazada ya de 14, son hogares pobres que se forman. Entonces aquí hay que crear agencias de protección al adolescente y también en las escuelas ayudar con lo que es la educación sexual de tal manera de prevenir el embarazo en adolescentes. Y tenemos aproximadamente 23% de nuestras mujeres, nuestros embarazos son en niñas. Estudios, niñas entre 11 y 18 años, ¿sí? Estudios retrospectivos que hemos hecho, por ejemplo, la maternidad de Los Minas, un estudio de 3 años, nos dimos cuenta que el 24.6% de todas las embarazadas que habían dado a luz eran jovencitas entre 11 a 18 años. El 45% de estas niñas no habían terminado, apenas el 45% habían llegado al nivel intermedio. Y de estas, por ejemplo, la mayor parte el 89% eran embarazos fortuitos, es decir, quedó embarazada. Entonces hay que buscar la manera de ayudar un poco en esto. Somos líderes entre niñas también, entre 15 a 19 años, 93 niñas
93, jovencita entre 11 a 19 años, dando a luz cuando la media de América Latina es 62.3. Es decir, para nosotros es cuestionamiento. ¿Qué podemos hacer? Creo que las leyes que hemos propuesto son leyes de bienestar, sabiendo que la mayor parte de las leyes que se han aprobado en nuestro país son coercitivas. Yo he hecho muchos reportajes de eso. Porque yo la fuente de salud ha sido mía desde que yo comencé en periodismo. Y el tema de las niñas embarazadas es un tema viejísimo. Y entonces el factor principal es que las familias apoyan que esa joven quede embarazada mayormente de una persona adulta. Ahí viene el problema. Yo quería preguntarle, cuando usted levanta información en los barrios donde usted va buscando votos, ¿qué ve usted que es necesario? A mí me preocupa mucho la gente joven que sí, ni estudia ni trabaja, esa juventud que no está haciendo nada. Sí. ¿Qué levanta usted de información de esos barrios? No, realmente podemos ver que el mayor problema es la pobreza. El hecho, como usted bien ha dicho, cuando un padre entrega una niña, una hija a un adulto, el problema básico es la pobreza. Ahora, este problema de los niños, de los minis, ni estudian ni trabajan, de que un 34% de nuestros jóvenes, según datos del PNUD, un 34% de nuestros niños ni estudian ni trabajan. Hay aproximadamente unos 800,000 jóvenes entre 15 a 25 años que ni estudian ni trabajan. Entonces aquí tenemos que hacer un compromiso con la sociedad, de tal manera de ir capacitando e integrando estos jovencitos a una economía de mercado, de tal manera de que puedan producir bienes y servicios, generar riqueza y que este país avance. Es decir, aquí la mayor parte de los acuerdos que hacemos son acuerdos con el fin de electoral, con el fin de captar votos. Pero muy pocos políticos dicen, estoy con los jóvenes. Sí, pero no, claro, por el simple hecho de uno, vamos a suponer, yo me encuentro dentro de ese ideal de aspiración. Yo fui un joven que nosotros llegamos acá a la capital, a Santo Domingo, y recuerdo que vivíamos en un barrio marginado, ahí en los arrecifes de la José Contreras, ahí sobre Matahambre. Es decir, la casa yo recuerdo que era el piso era de tierra, entonces quizás, pero teníamos que, veo que cambió la visión de mi padre, de que siempre nos vendió la idea de que la educación era un factor fundamental, y es la educación la que puede impedir que nuestros fracasos puedan seguir empañando nuestro futuro. Por eso yo siempre digo que hay que trabajar con la familia. Con la familia, claro, es decir, es básico. Y también integrar las iglesias y todo aquel que tenga un buen deseo de construir un mundo mejor, integrarlo, es decir, las buenas intenciones. Según decía Sócrates, que era importante para incursionar dentro de la política el hecho de ser una buena persona y de tener talento, tener virtudes, contrario a los sofistas de esa época, incluyendo algunos como Anaxágoras, que decían que no, que lo importante era tener dinero y ser conocido. Ahora, el conocimiento sin integridad es peligroso, y entonces hay que tener mucho cuidado. Es decir, en otro lado también tenemos una población que la mayor parte es fanatista. Es decir, yo quisiera, por ejemplo, en cierto sentido, estimular a la población a que se den cuenta que es importante plantear un cambio de cultura en cuanto a la defensa de lo que es común, puesto que lo que es común nos afecta a todos. Si los recursos que maneja el Estado terminan en manos de particulares, entonces ¿qué ocurre? Perdemos la oportunidad de tener la infraestructura del transporte que necesitamos, que cualquier país desarrollado tiene 5 o 6 medios de transporte diferentes. Nosotros, imagínate, el caos del transporte, hay que ver, no tenemos la infraestructura necesaria, no estimulamos lo que es el desarrollo económico local de las comunidades, de tal manera que otras comunidades puedan desarrollarse y las personas puedan migrar a lugares donde se le pueda ofrecer una mejor condición de vida. Es decir, hay muchas cosas a hacer. Nos vamos quedando sin justicia, sin educación, sin desarrollo económico, vuelvo y repito, desarrollo económico local de las comunidades, sin desarrollo del aparato productivo y sin desarrollo humano. Entonces aquí hay que plantear una cultura y hablar con la gente así claro de que es importante lo que es defender lo que es común, y también de dejar a un lado ese fanatismo. Consideramos de que hay muchos actores sociales, políticos importantes, pero que tengan el desprendimiento de construir realmente un país mejor por el bien de todos,
es cuestionante con relación a lo que hemos visto. Según hemos visto, la migración social en los últimos 20 años, 30 años, es menos de un 2%. Y un 50% de ellos son políticos, entonces hay que cuestionarse, es decir, tiene que emigrar también la gente que es común, porque la gente que es común es la que hace un país que sea fuerte y que vaya hacia adelante. Usted le decía a Camilo que usted tiene mucho tiempo en el PLD. ¿Cuántos años? No, yo realmente comencé a seguir a algunos amigos del PLD a partir del 2012. Okay. Del 2012, sí, de manera oficial, integrado dentro de un intermedio, a inicios del 2016. Okay. Fui ahí integrado en el intermedio del Comité Enriquillo, que está Enriquillo, que era, siento bastante orgullo porque él era intermedio del profesor Juan Bosch. Okay. Entonces, ¿y cómo este médico especialista en trasplante, en muchísimos temas interesantes, ¿cómo se mete en la política? ¿Qué le inspiró? Claro, mira, en cada país que tuve la oportunidad de vivir, siempre doy gracias a Dios porque siempre encontré personas que me brindaron la oportunidad de que me quedara. Pero cada lugar como que tiene, tú juegas un rol y tú sientes que termina tu tiempo. Es decir, yo realmente viví en Inglaterra, en Bournemouth, en el sur, y por ejemplo ir a Londres, yo retorné como 8 o 9 veces, siempre visitar la ciudad, estar en el lugar. Yo quiero vivir en Londres. Sí, es maravilloso. Y realmente, ¿qué puedo decir? Llega un momento que tú sientes que tu tiempo ha terminado. En Brasil yo duré 8 años, duré 1 año en Argentina. En Suiza duré casi 6 años, y el último año estuve entre Suiza y Madrid, y vivir en Europa es muy fácil estar visitando, que Austria, Alemania, Italia, es decir, realmente creo que la puerta a través de la cual puedo mirar la vida puede ser un poquito más amplia. No es que sea mejor que la de nadie, pero yo siento que aquí hay que hacer política con decencia. Ellos hacen política porque generan bienestar en la sociedad de tal manera que pueda existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Es decir, existen lo que son estadistas. El estadista es aquel que ejerce de tal manera, primero no compromete el futuro de niños que no han nacido, y segundo ejerce de tal manera de que su ejercicio sea un ejemplo que inspire a otros a hacerlo de igual manera. Es decir, según los resultados que hemos visto, es decir, cuánto tomamos prestado, realmente gastamos más, el gasto público de nuestro Estado es un 19% con relación al Producto Bruto Interno y apenas recaudamos un 15%. Entonces hay que plantearse tener un Estado más pequeño, más transparente, más confiable y más eficiente, que genere esa confianza en la sociedad. Eso no lo tenemos, y ni tenemos tampoco, hay que buscar gente de, por ejemplo, una clase profesional, que la mayor parte, como exportamos lo mejor que tenemos, lo mejor de nosotros, con excepción, está fuera de nuestro país. ¿Cuántos dominicanos son docentes en Estados Unidos o forman parte de ese cuerpo docente, de ese 30% de esos docentes en las universidades norteamericanas? ¿Cuántos dominicanos ejercen en Estados Unidos como médicos? Es decir, las mismas facultades, nuestra facultad de medicina, ¿qué es lo que hacen? Los mejores estudiantes lo exportan. Entonces hay que buscar la manera de que esa gente se integren en diversas áreas. Mucho. Mi hermano, por ejemplo, llegó acá como médico nuclear y realmente lo que le ofrecieron, algunos 50,000 pesos en 2 entidades acá del país. ¿Qué hizo? Dijo, Milton, tienes que seguir estudiando. ¿Qué hizo Milton? Se presentó de nuevo al MIR en Madrid, eran 18,500 aspirantes, y él sacó como el 800 y tanto, el 900, no sé, y ahí entonces hizo cirugía general. Hace cirugía mínimamente invasiva, y hoy en día es su jefe de un servicio es el subjefe de un servicio en Canarias. Es decir, yo a veces le digo que venga para acá, para Santo Domingo, pero no quiere. Así están todos mis hermanos, la mayoría están fuera. El sector salud todavía en este país está muy atrasado en muchísimos aspectos, y sí, más que aquí se encontraron hospitales prácticamente cerrados, sin operantes. Sí, pero es una realidad, pero la base de tú tener un buen sistema de salud es que tú tengas un ser humano. Primero tienes que preocuparte por el ser humano, porque produzca bienes y servicios y genere riqueza. Y es este mismo ser humano que tú no le regalas la casa, no. Tú creas, lo capacitas, lo formas de tal manera que él tenga capacidad de productividad de bienes y servicios, y él compre su casa, él se alimente, él se preocupe, tenga condiciones para tener un techo, un buen techo. Claro, y entonces, y también hay algo que es el seguro de enfermedad. El seguro de enfermedad, como nosotros llamamos el seguro de malady,
es quien cubre. Si todo ese sistema de AFP, ARS allí existe, pero existe un estado regulador que controla esos recursos y tradicionalmente no son rentistas. Aquí es más rentista, aquí parte de ese pastel con certeza que se lo distribuyen entre los empresarios de esa área de la salud. Sí, sí, sí. Y también algunos políticos que permiten eso. Entonces eso es inaceptable y va a seguir pasando hasta que no tengamos una población que termine con ese fanatismo, es decir, no es fanatismo, mira los resultados, los gobiernos que hemos tenido, es decir, en muchas cosas hemos avanzado, pero pudimos haber avanzado mucho más si hubiésemos tenido una población que demande, que exija, como las votaciones de nuestros legisladores. Hay que ver, por ejemplo, todo ese barrilito, si ese dinero podría ser dedicado a, por ejemplo, al desarrollo de la microempresa. Si tenemos 75 empresas por cada 1,000 habitantes, si duplicamos y llevamos a 150 empresas por cada 1,000 habitantes, el problema del desempleo está resuelto, el problema de la inseguridad ciudadana está resuelto. Es decir, es que el ser humano produzca bienes y servicios. Muy bajo salario. Es decir, en ese sistema, ¿qué pasa? Los ingresos son mucho más altos, pero porque hay un ser humano que produce bienes y servicios y hay empleos que son bien remunerados. Es decir, está catalogado cuánto esa persona va a gastar en transporte, cuánto va a tener de ahorro, cuánto de ocio. Eso acá no existe. Aquí es acumular riqueza y tuve muchas personas que ostentan riqueza que no es demostrable desde el punto de vista de la y no pasa nada. No pasa nada, pero no es demostrable desde el punto de vista de la sustentación del trabajo. ¿Y qué ocurre cuando tú tienes una fortuna muy grande? Entonces te está burlando del hombre que trabaja. Entonces el que trabaja dice, no vale la pena hacer tanto esfuerzo, ni estudiar, ni educarse, porque mira que él ostenta una fortuna y lo tuvo. ¿Por qué? Porque tuvo una posición en el Estado donde le tocó la oportunidad de administrar lo que es común y el hecho de ostentar la administración de los recursos del Estado no le da garantías para que lo maneje como si fuesen propios. Entonces aquí es necesario crear precedentes, es necesario un sistema de justicia que se respete. Ahora, doctor, inclusive con el trato. Yo que he ido a emergencia en hospitales en Estados Unidos, que yo sé cómo te tratan cuando tú llegas mal a un centro y cómo te tratan aquí, la diferencia es muy grande todavía. Y mira que se ha avanzado mucho en el país, pero ese trato de los médicos todavía tan poco humano que se ve en los últimos tiempos, que antes no se veía eso. Sí. Tú veías un médico más siempre, antes había un médico familiar y ya eso no se usa. Sí. No, es básico tú tener una estructura de médicos en un sistema integrado de salud. Tú tienes, el paciente nunca está solo, sino siempre está en manos o del médico de familia. Yo recuerdo cuando trabajé en hospitales generales de Ginebra. Es una ciudad hospitalaria. Ha vivido en los países más civilizados, sí, más modernos. Pero yo recuerdo que existía una burocracia. Yo quiero ir para allá. Bueno, con toda certeza que esos países siempre... Ahora, hay una inmigración, ¿cómo diríamos? Con obligación de resultados. Es decir, allí no inmigra cualquiera, sino inmigra quien tiene condiciones. Sí. Quien tiene condiciones, por ejemplo, si es un empresario. Sí. En Brasil yo recuerdo que tenía que justificar el hecho de que estaba estudiando y estaba haciendo una formación. Sí, pero ahora con la frontera ya todos esos países que están cerca se han metido para Brasil. No, pero tiene lo que es el idioma. No es tan fácil. Y además, por ejemplo, dentro de las especialidades médicas hay más controles. Hay, por ejemplo, consejos estaduales, consejos federales, que necesariamente para tú ejercer, tú tienes que tener un número del Consejo Federal o un número del Consejo Regional, número de CRM. Es decir, podrías hacerlo en la periferia, pero te van a castigar en el momento que... Para usted ejercer, por ejemplo, en Brasil tuvo que someterse a ciertos exámenes. Ser sometido a exámenes. Sí, yo realmente lo que hice fue, primero fui a través de una relación de convenio internacional. Entonces, pero ¿qué ocurre? Yo viví en ese hospital, que era uno de los mayores hospitales de la Marina de Brasil. Yo viví casi 3 años. Okay. Pero yo pagaba la especialidad con trabajo y le daba un servicio cada 4 días de medicina interna y de cirugía. Entonces me fui a concurso abierto. Concurso abierto, es decir, esas residencias que no son por concurso abierto, es decir, van
100 aspirantes y eligen 3 o eligen los que pasan los exámenes. Entonces, esas residencias dentro de Brasil no son credenciadas por la Comisión Nacional de Residencia porque no fueron por concurso abierto, pero llegan acá y ejercen porque aquí no hay ese control de darle un examen a nadie que vaya a la universidad ni nadie que vaya a ejercer aquí. Con el hecho de tener un S4 te da el derecho a ejercer la medicina en todo el territorio nacional sin especificación. Eso es algo que tenemos que trabajar en eso porque tenemos muchos casos sobre todo ahora que hay tantos extranjeros aquí en el país. Sí. Y muchos intrusismo profesional que ejercen una actividad sin tener la experiencia, sin tener los medios, sin tener la titulación que te acredite. Eso a todas luces de abusivo hay que rechazarlo. Es decir, es algo que el Código de Ética lo dice claro, hay que cancelarte el derecho a ejercicio. Es decir, tanto sabiendo o no sabiendo, es incursionar sin tener toda esa documentación, sin tener la experiencia, te toca el derecho a cancelarte el derecho de ejercicio porque puesto que estás jugando con la salud y colocando en riesgo la vida de los pacientes, que son lo más importante. Sí. Bueno, como podrán notar, ahora es que yo voy a hacer uso de la palabra y como yo he dejado que el doctor exponga sus experiencias internacionales en el campo médico, sus deseos de llegar a una diputación a través del Partido de la Liberación Dominicana, pero ahora yo vengo a aterrizar al doctor, a los televidentes también. Vamos a dominicanizar todo ese conocimiento de lo que es la política vernácula de la República Dominicana y lo que se llama la realidad en contexto real de lo que es una candidatura en una circunscripción que no es como difícil, no es como la 2, no es como en la circunscripción 2 del Distrito Nacional, ni en la 3, que en la 3 sabemos que está su barrio marginado, que hay en las 3 circunscripciones hay barrios marginados, pero en la 1, como decimos, están un poquito más en condiciones, está un poquito más lavadito. Doctor, dominicaníceme todo ese conocimiento para usted llegar al Congreso con conocimiento de medicina, de la vida en Europa, de la vida en Brasil y en las grandes potencias del mundo, porque ya eso hicimos un recorrido. ¿Cómo usted va a bregar con esos tigres de la circunscripción 1? Cuando digo tigres, no de manera despectiva. Mira, hay dos grupos en la circunscripción 1, los ricos y los pobres. Bueno, están ahí. Entonces, ¿cómo usted, con todo ese conocimiento, me va a llegar desde el PLD una candidatura? Tiene que dominicanizármelo, porque realmente aquí no estamos en Ginebra, no estamos en Inglaterra, obviamente, y usted sabe que realmente hay que contar con una estructura, no solamente de un partido, sino con una estructura ya que haga el cuerpo ya de esa candidatura suya. Eso, Camilo. Que no me lo haga en teoría, Domi, que no me lo haga en teoría, porque por eso yo estaba calladito, que me lo diga en la práctica. O sea, un ejemplo, su línea de apoyo senatorial a quien va dentro del PLD. O sea, usted tiene su candidatura, pero sabemos que van a apoyar yo no sé cuál es el candidato del PLD, a senador, no lo sé, Domi, no me mire. Diputado. No, a senador, porque el senador del Distrito Nacional es la figura principal que apoya a los diputados, se supone, en lo que yo sé de política de este país. Ahora, dígame usted, ¿cuál es el candidato del PLD a senador y cómo están sus relaciones con ese candidato y además sus relaciones en... Un ejemplo, usted con la dice, cúpula. con la gente de abajo, con la gente de abajo. Y claro, como usted está arriba. Dígame, porque usted sabe que todavía queda una tendencia que para muchos, no, que sabemos lo que viene, porque por ahí el león está por ahí, pero hay algo de Danilo, que es el que dirige, aparentemente el partido. Danilo no se dirige ni él. Para que usted lo sepa, si no lo sabe, ya yo se lo dije. Danilo no se dirige ni él. Ahora, sus relaciones en cuanto a la cúpula y a la base, a la estructura. Pero déjalo hablar. No, ya yo le tiré toda la pregunta, por eso era que estaba calladito, sin decirle nada. Dígame, doctor, y realmente esa es parte de las preguntas que yo quiero que usted me responda a mí, porque yo escuché paciente todo, digo, este hombre viene muy
muy de Europa, muy Pero preparado. déjalo hablar. Soy curioso ya, respóndame, doctor Sí. Río. Es claro, yo apelo a la razón humana. Yo realmente sí podría estar dentro del ideal de aspiración de cualquier niño. Es decir, hemos venido trabajando en los kilómetros, los diversos corredores de pobreza de nuestro país. Hemos sido muy bien acogidos. Aunque nosotros nos creamos, hay mucha gente que razona. Hay mucha gente que piensa que es posible construir un futuro diferente para nuestro país. Entonces yo siento que soy un activo importante. Creo, yo coloco a disposición de mi partido y a disposición de mi país todo lo que he aprendido. No es que lo que sé es más importante que todo, pero ayuda. Entonces, en cuanto a las bases, hay una parte importante que nos va a apoyar, porque razonan, es decir, no se van a llevar de ese fanatismo. ¿Dónde usted es fuerte, doctor? Ahí por ejemplo, en los kilómetros, por ejemplo, Sí. Dígame cuál, no me tiene que ser específico en los kilómetros, lo que es sector, por ejemplo, el 30 de mayo, San Luis, San José, el 8, el 8:30, el 9, es decir, todos esos sectores, es decir, hay muchos, tenemos una gran militancia de parte de nosotros y gente que se ha identificado con nuestro discurso, y también muchos de ustedes y los que son de la oposición también, porque en el fondo, ¿qué ocurre? Hay algo que es un interés común, buscar el bien común, el interés general, el bienestar colectivo, el desarrollo integral, la preservación de derechos. Nadie puede estar en contra de esto. No. Nadie puede estar en contra de tener un mejor sistema de transporte. Mira el caos. Si nosotros convertimos, por ejemplo, todas esas intersecciones, vamos a suponer, de las 27, de la Kennedy, de la Winston Churchill, la convertimos en 3 niveles como existe en otros países, ¿usted se imagina cuántos galones de gasolina le hacemos ahorrar a los consumidores? ¿Cuántos, por ejemplo, barriles de petróleo dejamos de comprar? Es decir, tenemos un déficit, exportamos aproximadamente 12.900 millones de dólares e importamos 25.000, entonces no puede ser. Vamos a ver toda esa tierra con capacidad agrícola que cumpla su razón social de ser, que es de producir alimentos y en grandes cantidades. Entonces, las ideas que yo he venido a proponer son ideas por el bien común y no tengo ningún tipo de interés por el hecho de que pude haberme quedado en cualquier país de eso, 1. Y 2, también tengo una profesión que es privilegiada en este país. Entonces, eso es lo que yo apelo, a la razón, no a más nada. Vamos a construir un mejor partido. Yo considero que tengo las condiciones para poder agregar un grano de arena para que mi partido sea mejor visto dentro de esta sociedad. Correcto. Y ahora, respóndame lo de la línea del partido. O sea, el senador, ¿cuál es el candidato? El partido no ha decidido. Okay. El PLD es un partido de toma de decisiones por consenso. Correcto. Y no ha tomado una decisión hasta el momento. Entonces yo no puedo opinar. No puedo opinar. Sencillamente me apego. Soy un PLDista. ¿De acuerdo? Okay. Basado en esos valores que le dieron origen a este partido. El amor a tu país, el patriotismo. Mira el problema que tenemos ahora con relación al patriotismo, con relación a nuestros vecinos, lo que es el amor a la libertad, al desarrollo, la solidaridad, la identificación con los más vulnerables, lo que es la disciplina, la organización. Eso es que yo me baso de construir un partido mucho más fuerte que pueda generar mayor confianza en nuestra sociedad. Como usted es miembro del PLD, yo creo que entonces usted ignorante en cuanto a eso, a lo que es el movimiento del PLD en cuanto a la estructura, ¿cuándo se define eso? Porque realmente yo sé que hay uno, creo que es José Dantes, ¿verdad? Sí, José Dantes. José Dantes es uno, no sé qué otro, hay, creo que Iván Lorenzo, ¿verdad? Sí, que viene Iván del Lorenzo. campo del sur y que hace, yo no entiendo. Son cosas que yo como ciudadano no entiendo, ¿eh? Atención PLD. Y conozco el PLD, principalmente de Santo Domingo Este, completo, y yo conozco el PLD entero, créame. Él era el PLDista antes. Mire, doctor, Espérate, no es que era PLDista antes. El asunto es que yo conocí al PLD cuando era aquel partido que hacía una caravana y no dejaba una basurita en la calle. Lo conocí, ya yo no lo conozco. Entonces, hay, como usted dice, hay personas con valores que quieren aportar, que no vienen a buscar esta vaina llamada política dominicana, pero que vuelvo y le digo, se alejan de este ambiente, viendo los bandidos que hay en la política, no solamente en el PLD, en todos los partidos hay bandidos, pero también hay gente seria. Ahora, un proyecto que usted
propulsaría, llevaría al Congreso de mano suya que usted tenga en mente? Ese mismo, hablamos de primero una ley de ocupación y de ingreso. Aquí hay que invertir en el ser humano, por lo contrario vamos a seguir teniendo que exportar materia prima con poco valor adquirido y viendo países ricos que invierten en el ser humano, educando, capacitando, formando, integrándolo dentro de una economía de mercado y luchando en contra de lo que es la exclusión social, la marginalidad y la pobreza. Entonces, ese proyecto es fundamental. Tú tienes que invertir en la persona. Y en cuanto a una segunda ley, que es una ley de desarrollo económico y de soberanía, tú tienes que proteger, defender, asistir sectores que son importantes de la productividad. Tú no puedes seguir importando, vamos a suponer, productos agrícolas cuando tú tienes una capacidad impresionante y tú estás dañando, acabando con el producto nacional. A quien tú tienes que proteger y defender es a los tuyos, porque el hecho, como dice por ejemplo, esa filosofía que viene del protestantismo calvinista, todas las veces que alguien se desarrolla, ese bienestar se generaliza al resto de la sociedad. En eso yo creo en desearle lo mejor a la gente, de que la gente se desarrolle, de que un verdadero político no busca dinero, un verdadero político lo que busca es generar bienestar en la sociedad, de tal manera que pueda existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Son las personas lo más importante, son los demás lo que hacen que uno, por ejemplo, pueda algún día decir o tal cosa, porque al fin y al cabo los votantes se votan a ellos mismos. ¿Tú me entiendes? Entonces van a votar por aquellos que se identifiquen en base a su condición, a lo que ellos quieren. Si hay muchos comerciantes, yo creo que la gente tiene un buen senso y darse cuenta quiénes son comerciantes de la política y quiénes son sencillamente políticos verdaderos. Doctor Jesús, vamos a una pausa, vamos a volver con usted. Yo quiero que usted se presente como médico para que la gente que lo está viendo con sus aspiraciones lo conozca un poco más. Eso es cuando regresemos de la pausa. Y a los amigos recordarles que ahí está nuestro portal, la reportera rd.com, con noticias actualizadas y de interés para que accese a nuestro portal. Y Las Reporteras TV es nuestro canal de YouTube, ahí usted consigue todas las propuestas que producimos aquí lunes, miércoles y viernes. Vamos a una pausa y volvemos. Es nuestro invitado, nos habló de política, su compañero de partido aquí lo atacó bastante, pero entre ellos se entenderán. No, compañero de partido no. Recuerden que estamos en vivo, ahí aparecen sus teléfonos para que nos envíen sus informaciones y con mucho gusto nos hacemos eco por aquí. Doctor, yo quiero que la gente que lo está viendo ahora mismo sepa quién es usted, el doctor Franklin de Jesús. ¿Quién es? Sí. Bueno, yo soy un médico, soy un cirujano. Fui docente universitario durante 6 años, tuve la suerte de ser elegido, no porque quizás fuese el mejor, pero hay cosas así del destino. Yo creo en una fuerza buena y sublime que controla todo con su sabiduría y su inteligencia, como decía Baruch de Spinoza y como decía el mismo Einstein, aquella que se revela en la armonía ordenada de todo cuanto existe. Nada ocurre al azar. Fui docente también a nivel de secundaria. Luego de ahí una persona pobre, ¿qué hace? Yo concursé para una beca a través de la Organización de Estados Americanos y fui becado al Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires hice una posgraduación en interdisciplinas y en uso indebido de sustancias prohibidas. Ahí duró 1 año, de ahí estuve en Brasil. En Brasil duré 8 años, me formé como cirujano general, me formé como cirujano plástico, como especialista dentro de cirugía plástica. Hay que ver que duró un tiempo antes en Bournemouth, en el sur de Inglaterra. Y luego entonces fui 5 años en Suiza y el último año estuve entre Suiza y España.
Por ejemplo, si tú te conviertes en una mano de obra altamente calificada, los amigos de, por ejemplo, de España te invitan a operar, y iba a Madrid y ayudaba a un amigo y hacíamos varias cirugías juntos, y él me daba entre 200, 300 euros. En Milano también, en ese caso en Madrid era con el colega y amigo Martínez Franco. En Milano era Giancarlo, trabajé en Lugano también, así que me he visto me he visto en la obligación de tener que aprender varios idiomas, adaptarme a varias culturas por el hecho de sobrevivir. No fue que estudié, yo llegué a Brasil y recuerdo que tenía 3 meses, vivía dentro del hospital. Ahí lo único que hay es trabajo. Y a los 3 meses estaba preocupado porque no entendía de verdad el portugués. Es decir, ellos están habituados a entender el español, pero nosotros no estamos habituados a oír el portugués. Es decir, hay mucha similitud y muchas veces uno comete el error de pensar que está hablando en portugués y es un portoñol, un portoñol. Es decir, realmente esa fue mi vida dentro de la política. Hay que ver que estudié. ¿Y qué tiempo aquí? Acá yo llegué en septiembre del 2006. Okay. Con certeza, como siempre me ha gustado la política, traté de integrarme. Vi que la mayor parte de los partidos políticos, o muchos partidos políticos, habían perdido su ideología y se habían convertido en plataformas, entre comillas, políticas, pero cuyo único interés era mercantil. Entonces, plataformas de negocio. De negocio. Camilo, sí. Doctor, Robert del Orbe, mi amigo personal, mi hermano, que nada, está aquí. Llegaste tarde, ¿qué te pasó, mi amor? Bueno, el tránsito. Tú sabes que... Feledeíta también. No, yo pregunté. Déjame decirte, aquí lo que importa no es el color del partido, sino la calidad de las propuestas. Sí. Porque en democracia podemos disentir y quién sabe de qué persona sale algo interesante. Pero el detalle está que no solamente de la calidad de la propuesta, ustedes saben en el país que vivimos, República Dominicana, y hay que definir siempre de dónde viene y luego hacer la diferencia después que se está adentro. Bueno, un servidor es periodista, ya Domi me presentó, hermano personal y hermano suyo también. Ya veo, un hermano nuevo. Saludos para Franklin, mi querido amigo, doctor Franklin de Jesús. Sí. Robert produce diario, ¿verdad, Robert? Diario, 16. Canal 1624, Santo Domingo TV, aquí y ahora con un servidor, Robert Delor. Así mismo. Y pronto, doctor, vamos a hacer que el doctor sea el primer invitado. Tú deberes estar Vamos conmigo. A sacar un programa político, porque ya tenemos política y eso es lo que hay. Vamos a sacar un programa político los viernes. Camilo va a estar conmigo. Depende de la oferta, claro. Depende, yo te voy a pagar bien, manito, da tranquila. Hay dinero. Y no sé, también va a dinero estar sí. ahí. Así que el doctor va a ser nuestro primer invitado. ¿Qué te parece? Excelente. Franklin, ¿debe aceptar esta propuesta? Sí. No, con certeza, siempre para mí sería de gran gusto. Gracias, Robert, por la gentileza. Imagínate, y estaremos ahí con toda la mayor disposición de colocar un grano de arena en pos de que sea de ayuda para nuestro país. Correcto. Y doctor, en cuanto al área ya médica, el campo que usted maneja, su especialidad en las cirugías, ¿en qué parte, para los televidentes que tengan esa información, qué parte del cuerpo usted es cirujano plástico también, ¿no? Sí, dentro de la cirugía plástica soy un especialista, quiere decir que tuve que aprobar todas las áreas, no sé decir, es decir, llenar todos los requisitos y aprobar todas las áreas. Yo tengo aproximadamente, nosotros hacíamos 3.380 horas por año. En 8 años son cerca de 27.000 horas. Las otras 3.000 fueron las que tuve que trabajar para poder mantener ese tiempo. Entonces, dentro de cirugía plástica yo hice especialización específica, por ejemplo, en cirugía de mano. Tengo una posgraduación en microcirugía y cirugía de mano. Estuve en un servicio de cirugía cráneo-maxilofacial, en el hospital, un hospital general y un hospital referencia. En niños, pasé bastante tiempo operando niños en un centro que era específico de niños. Ahí hice un trabajo sobre desarrollo del crecimiento facial y demostré que muchos de estos niños, cuando se hacía una cirugía muy grande, con un descolamiento muy grande, y cuando había quizás una lesión de una arteria que se llama palatina descendente o inferior, había un retardo futuramente en el crecimiento del tercio medio de la fase. Entonces crecían con una cara en forma de plato, porque el tercio medio no había avanzado. Este trabajo de desarrollo facial me llevó
a Berna, al Insel Hospital en Berna, y ahí me encuentro Doctor, extraño. Excúsame que le interrumpa. Grande liga. Espérese, doctor, excúsame que le interrumpa. Yo soy un ignorante en la materia de esos sitios. ¿En qué lugar es eso? Porque usted me habla de Sí. Berna y lo más que eso me da un plato de espagueti. Sí, Berna es la capital de Suiza. En Berna, por ejemplo, ahí estar discutiendo con el jefe de servicio, el profesor Chop, fue bastante interesante, pero hablar de algo que tú tenías más de un año operando niños, es decir, y hablando de técnicas diferentes, quizá para mí era una delicia. Siempre me gustó la medicina, mi amor por la medicina me llevó a tantos lugares y tantos países. Ahora el amor de la política también es un reto luchar en contra de ese clientelismo. Creo que el clientelismo es un sistema que tú sometes al otro a ser un activo, una mercancía, y después lo único que le interesa es sacar los beneficios de esa inversión que se hizo. Soy contrario a eso, al contrario, pienso más en el hecho de educar, capacitar, formar, integrar a la persona en una economía de mercado de tal manera que produzcan bienes y servicios. Es decir, esto es contrario al sistema clientelar que tenemos. Hemos discutido este tema en varias universidades, incluyendo la Universidad de Rutgers en New Jersey y lo que es la Facultad de Humanidades en la Universidad de Neuchâtel, y hemos llegado a la conclusión de que es necesario por lo menos iniciar, a pesar de que todo sea difícil. Es mejor fracasar haciendo el intento que dejar de triunfar por temor al fracaso. Entonces vamos a iniciar estamos integrando a todos aquellos que piensan que es posible crear un mundo, un país diferente a través de la política, y nos vamos integrando porque somos más lo que queremos lo mejor para este país. En eso creemos. Déjame hacer una preguntita al doctor, Claro, ya para avanzar. Doctor, las malas prácticas en lo que tiene que ver la cirugía plástica, ¿cómo se puede decir que avanzamos con profesionales de su talla que vienen a traer a la República Dominicana después de una vasta formación en el mercado internacional, y que esos pacientes tengan la garantía de un buen trabajo? Una pregunta bastante capciosa. Lo primero, yo realmente voy a hablar sobre lo que he aprendido en otros países. En otros países, aquí hemos dicho que un S4 te da la facultad de ejercer la medicina en el territorio nacional sin especificación de áreas. Entonces, por ahí tenemos que cambiar. Aquí todas las especialidades tienen que tener un examen, es decir, no solamente ver si reúne todas las condiciones. Entonces vamos a examinarlo de la misma manera que nosotros fuimos tratados en otros países, así deben ser tratados. Entonces aquí no se cumple con esa rigurosidad. Uno, también está el aspecto ético. Hay que ver que tanto la ética como la política forman parte de la filosofía práctica. En el caso de la ética, sabemos que el hecho de una persona actuar bien, actuar mal, de hacer del uso del poder a favor de una persona, a favor de un grupo, o en base a un interés general, o lo que es, vamos a suponer, es decir, el ser bueno o ser malo, es una elección de la persona. Es decir, es una elección, es el ser humano quien elige ser. Yo recuerdo que cuando me formé como un especialista que había aprobado el examen federal para especialista, éramos 50 estudiantes de ese año. ¿Y qué ocurre? De esos 50, 7 aprobamos el examen federal escrito y 5 aprobamos el oral. Ese año la sociedad de esa ciudad de Río de Janeiro nada más fueron 5, los otros 45 vienen a sus países y ejercen, pero también el control del país, colocar controles. Es decir, ahora sí la mayoría dicen, bueno, allá en República Dominicana no existe, no es necesario, es un país de amigos donde todo se resuelve. Entonces, ¿qué pasa? Sentir orgullo de ser parte de esos 5, y cuando terminé se me dijo a sí mismo, es decir, ahora usted tiene la oportunidad de elegir, que es elegir ser una persona correcta o ser lo contrario. Entonces eres tú como persona quien elige ser lo que quieres ser. Entonces, en eso, en cuanto a la profesión y la medicina, hay médicos que mantienen aquella rigurosidad de la reputación, de todo, del ser un médico. Y hay algunos que delegan su trabajo porque en el fondo hasta delegan su trabajo, es decir, no se respetan a sí mismos. ¿Me entiendes? ¿Qué facilidad hay en este país que cualquiera ponga una clínica y sin tener el título de médico opera? Aquí se ve eso mucho. Sí. Porque No. mira, la venezolana tenía una clínica montada. Así mismo. Sí. Y lo fácil que se pasó a otra clínica, seguir operando. O sea, Sí. hay que ver qué pasa en ese sentido en el país, que es tan fácil para cierta gente. Ahí entra el aspecto económico, es decir, le damos más valor a la parte económica, que es hacer las cosas bien hechas. Vuelvo y repito, es el dueño de la clínica
quien se respeta, si elige ser respetable y otros no, por el dinero. Esto yo realmente lo he visto, le he mostrado a algunos de esos intrusos que realmente digo yo, pero ven acá, dime cuál es el tema que tú dominas dentro de cirugía plástica. ¿Y qué ocurre? No lo dominan, pero ¿qué pasa si el dueño de la clínica es quien se presta para tenerlo? Por ahí iniciamos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Es cuestión de que aquí tiene que haber un sistema de justicia que aplique justicia con transparencia y con equidad, y no solamente en el mundo en la salud, sino también en la política, en el manejo de los recursos, porque el peor delincuente es una persona que maneja recursos que son para tú tener un mejor desarrollo humano y lo destina para un interés propio, y después entonces encontramos muchos que lo aplaudimos o terminamos aplaudiendo o terminamos generando un ejemplo que es negativo. Es decir, nuestros niños no quieren estudiar. Hoy en día hay una cultura a la ignorancia. Tenemos una deserción escolar muy alta entre 15 a 19 años. Los niños están asistiendo a la escuela, pero a partir de 15 años eligen patrones que no son los más favorables para ellos. Ahí volvemos con la familia, doctor. Sí. Es decir, ya nuestros padres, que eran nuestros referentes, para mí mi padre sigue siendo mi referente moral. Sin embargo, ya esos referentes morales ya no lo son. Es el influencer, es cualquier vulgaridad ya se convierte en un producto de consumo, un producto de mercado, hasta salir desnudo. Entonces el Estado tiene que tener controles por el hecho de las repercusiones que ocasionan dentro del seno de la sociedad. Tiene que tener contenido. Es decir, vamos a ayudar a esos jóvenes a que esa música tenga un poco de contenido, que no sea cualquier cosa que insista a tener el sexo precoz y a la violencia. Es decir, eso tiene que terminar. En la parte política, Franklin, ¿cuándo ustedes ya tienen el nivel de las encuestas que ha ido avanzando, pero ya la culminación de esa parte? Yo creo que las encuestas tienen que estar ya. Es muy difícil para mí decir exactamente porque no formo parte de esa dirigencia que elige eso, pero creo que ya estamos a tiempo. Creo que el día 7 de septiembre ahora son las elecciones de nuestros regidores, y creo que a partir de ese momento el partido está buscando la manera de elegir cuáles son los mejores representantes. Y nada, uno espera que sea por el bien del país y por el bien del fortalecimiento del PLD como partido. ¿Cómo usted ve? Una pregunta dura viene ahora. Atención, director, cuidado que quiero que el micrófono se escuche. ¿Cómo usted ve esta famosa alianza que se ha propuesto entre PRD, PLD, Fuerza del Pueblo? Usted, no como aspirante a diputado por el PLD de la circunscripción 1, sino como usted la ve ya como ciudadano, fuera de lo que es la política, aunque usted, aparte de médico, es un ser político, pero ¿cómo usted ve esa alianza ahora, en el 2023? Mira, cuando tú haces alianzas, tú sumas, y tú piensas más o menos en el hecho de conseguir votos. Si tú sumas una cantidad y le sumas otra, es más. Ahora, cuando Aristóteles describió los criterios de persuasión, él dijo que había, y él habló de que el ser humano, para persuadir, tenía que tener una buena reputación moral. Entonces hay que ver cuál es la reputación moral que tú tienes. Entonces yo creo que la principal, a pesar de no oponerme por el hecho de que realmente ni estoy participando en estas negociaciones, soy un militante, un PLDista, cojo las normas y las decisiones que mi partido decida, pero de mi punto de vista, lo primero que tú tienes que hacer es como dijo el compañero Abel Martínez, la principal alianza con el pueblo dominicano, tratando de tener esos tres criterios. Primero, una reputación moral intachable. Segundo, un nivel de conocimiento. Y tercero, generar empatía, cómo tú disfrutas cuando eres capaz de generar bienestar en la sociedad. Es decir, vamos a hacer una alianza, vamos de esos jóvenes, de esos 800,000 niños entre 15 a 25 años más, vamos a convertirlo en productivo, vamos a capacitar 100,000 jovencitos de esos, o vamos entonces a crear 1,000 empresas, 1,000 microempresarios por año. Es decir, si tú haces una alianza de esa manera, con certeza de que muchas más personas te van a seguir, porque en el fondo no estamos olvidando de que hay una masa que no se ha identificado con ningún partido político. Sí. Para las elecciones del 2020, las plataformas de Google, es decir, esos algoritmos de esas plataformas tecnológicas habían logrado perfilar
un 39.5% de la población. Apenas el 60.5% de la población no estaba perfilado dentro de ningún partido político. Entonces, esa es la población que tú tienes que conquistar, porque sumando un grupo y sumando el otro no son más que el 60%. Entonces, ¿quién hace que el presidente actual llegue a la presidencia? No fue por sus condiciones, ni tampoco por el liderazgo. Es porque fue una demanda de ese 60% de la sociedad. Entonces, tenemos que irnos a ese 60%, que es quien te va a dar garantía. ¿Cómo? Eligiendo lo mejor. Procura, son 3 criterios básicos. Primero, la reputación. Segundo, el conocimiento, y elegir verdaderos políticos. Gente que no vaya a utilizar la política como un mecanismo de protección individual de su riqueza, porque muchas veces terminan eligiendo al rifero, al mismo que te somete a ti a ser pobre, al dueño de la banca, que es quien te mantiene la esperanza de que sacarte la lotería o encontrar un príncipe que te vaya a resolver los problemas, va a resolver las cosas. No, las cosas dependen de que al ser humano se le capacite, se le forme para que produzca bienes y servicios y echemos este país hacia adelante. Ahí es la base. Es decir, el presidente actual tampoco entendió lo que es un cambio. Un cambio es el cambio de la persona. Cuando la persona usted la convierte en productivo, cuando convierte a la persona en productivo, ya deja de estar excluido, ya ahí termina lo que es la delincuencia, la inseguridad. Producimos más cuando tú inviertes en el ser humano. ¿Qué es lo que ocurre? Que si eres un país que invierte en el ser humano y lo capacitas, esos países tradicionalmente tienen más de un 90% de su población activa trabajando. Entonces, ¿qué quiere decir? Exportan más del 60 al 65% de su productividad que nosotros tenemos. De cada 100 dominicanos tenemos 60 que viven de la búsqueda y 40 que trabajan. Entonces, ¿qué pasa? No producimos tanto, tenemos que seguir importando muchas cosas de las que necesitamos y vamos a seguir siendo un país pobre o un país rico, pobremente administrado. Bueno, doctor, hemos llegado al final, pero le dejo la invitación abierta para que por favor vuelva cuando quiera, ese espacio es de usted. Un cuarto bate. De mi hermano también. Claro. Así que, señor doctor Franklin de Jesús, mucha suerte. Sé que nos vamos a ver pronto. Camilo de la Cruz, que es mi amigo también personal, mi hermano, gracias. Mi amigo del Orbe, gracias. Gracias a ti. Y nos vemos pronto. A los amigos que nos vemos también, nos vemos el viernes en vivo de nuevo, por aquí a las 6 de la tarde. Las reporteras en salud. Domi García Saleta. En salud. Programa de temporada.